El nombre Eduardo Villavicencio tal vez a muchos no les diga nada. O el apodo El Negro Villa o El Negrito no tenga ningún significado. Pero muchos saben, o escucharon alguna vez en su vida, a un tal loco del sifón. Y esas palabras, hasta hoy en día, siguen siendo sinónimos de crueldad y de sadismo. El destino de Eduardo Villavicencio estaba asignado sin querer desde la pobreza misma de su hogar en Villa José Dolores. El trauma de tener un padre violento y el rencor contra una madre supuestamente ausente en su niñez. Y la marginalidad de la calle que lo llevó a delinquir siendo apenas un chico. Según los registros policiales, a los 12 años, el Negrito Villavicencio ya había probado el alcohol. Después sería el pegamento el que con cada aspiración fue minando su cabeza y forjando su precoz y violenta adolescencia en Rawson. No la pasó bien. Él mismo contó que estando preso en la comisaría del menor, fue abusado sexualmente. En su prontuario figuran una docena de detenciones por diversos delitos, incluso siendo menor. Los policías que lo conocieron relataron que entre esos hechos hay un ataque sexual cometido contra una chica en el barrio de la Villa Hipódromo y por el cual nunca pagó por ser inimputable. También hay registros que estuvo detenido en julio de 1996 por tentativa de homicidio y atentado y resistencia a la autoridad. Pero al mes volvió otra vez a la calle. Para entonces, el Negrito, como lo conocían, ya era el Negro Villa. Un adolescente de tez morocha y rulos, con cara de niño, que cargaba el odio en su sangre y un perturbador deseo por el sexo violento. Así llegó la madrugada del 6 de abril de 1997, cuando en una de sus andanzas, por la noche, tomó por sorpresa a una pareja que se había adentrado en un matorral próximo al viejo boliche Ozono, en inmediaciones de la Ruta 40 y Calle 5. Y no se anduvo con vueltas. Golpeó al muchacho con un palo e intentó violar a la chica, pero no pudo. Los dos se resistieron y lo obligaron a escapar. Existe la sospecha de que antes o después de este hecho hubo otros ataques sexuales de Villavicencio que nunca se conocieron. Lo que sí se sabe es que la madrugada del 21 de diciembre del mismo año repitió la maniobra. También estando cerca de ese boliche en Rawson. En esa ocasión, la víctima fue otra pareja que tenía sexo en un descampado. Tampoco tuvo piedad con ellos. Al muchacho lo dejó desmayado de un golpe con un pedazo de concreto. Y a la chica la sometió sexualmente. Días más tarde, el mismo Villavicencio le dijo a un policía, a modo de confidencia y con total frialdad, que parecía una loca. A los días fue detenido por la policía. Por aquella época,
Los adolescentes en conflicto con la ley tenían un pabellón de menores en el penal de Chimbas. Y ahí fue a parar. Y tuvo sus idas y vueltas, sus momentos de depresión y autoflagelación, y otros de claras muestras de recuperación, como algunas de sus actividades con artesanías de madera, su interés por la escuela, su gusto por participar en la radio del penal, su apego a la religión y su inspiración con aire de poeta que le hacían escribir versos para una enamorada anónima. 1 año y medio estuvo entre rejas hasta que por el entonces juez de menores, Carlos Ramírez, lo llevaron a juicio. El magistrado lo condenó a 10 años de prisión, pero el fiscal y la asesora de menores argumentaron que no se le había dado el tratamiento tutelar. Y en razón de que mostraba una cierta predisposición para reinsertarse en la sociedad y una excelente mejoría en su comportamiento, correspondía dejar en suspenso aquella pena. Tenía concepto, desde la cárcel, de muy buena conducta. Pero un 30 de noviembre de 1999, el Negro Villa fue puesto en libertad. O era un gran farsante, o ni él medía su grado de impunidad, porque cumplió con las exigencias impuestas por el juzgado y el 21 de enero inició el tratamiento psicológico exigido. Increíblemente, al otro día de esa primera sesión, salió en su bicicleta en plena madrugada a buscar a sus víctimas. Fue al azar. Podría haber sido cualquiera. La mala suerte quiso que fuese para el matrimonio Quiroga, que la noche del 22 de enero del 2000 dormía en su casa del barrio Sarmiento. Con el más sigiloso silencio, trepó el portón y entró a la casa como un ladrón cualquiera, para desatar una masacre dentro del dormitorio donde dormía la pareja. Llevaba consigo un cuchillo, pero también agarró un sifón decorado con flores pintadas a mano que había sobre la mesa de luz. Y Villavicencio descargó su furia, golpeando hasta dejar moribundo a Francisco Quiroga, mientras que amenazó a su mujer, una persona ciega, y la violó en la misma cama. Cuando se cansó de someterla, la dejó maniatada al lado de su marido, que aún tragaba su propia sangre y agonizaba, como si fuera un fantasma. Se fumó arriba de esa bicicleta en medio de la oscuridad. Minutos más tarde, la pequeña hija del matrimonio ayudó a la señora a liberarse. Y desde esa noche, el padre de la familia quedó en terapia intensiva. Por aquellos días, nadie sabía que el autor de tremendo ataque era Villavicencio. Él, por su parte, permanecía inmutable. Su cinismo fue tal que el 3 de febrero volvió a visitar al psicólogo en otra de sus habituales sesiones. Entretanto,
el desconcierto en la policía se extendió por 2 semanas, tratando de buscar alguna pista que fuera firme sobre ese sádico desconocido. Y su sed criminal quiso que nuevamente apareciera en la madrugada del 6 de febrero como un perro rabioso en el barrio Escobar, en Rawson. Otra vez andaba en su bicicleta. Y esa vez Villavicencio se coló por una ventana y entró en una vivienda. Puede que sea pura coincidencia o no, pero esa noche tomó con su mano un sifón de soda que encontró en la cocina y con la otra empuñó un cuchillo. Y decidido, fue directo a la habitación de los dueños de la casa. La arremetida fue más dura y sanguinaria que la anterior. Le pegó tanto en la cabeza a un hombre de apellido Fernández con ese sifón que lo mató en su lecho sin que éste ni siquiera pudiera defenderse. El sufrimiento de su esposa fue el doble. Además de ver cómo asesinaban a su marido, tuvo que soportar el humillante y despiadado ultraje con el cadáver al lado. El asesino y violador la maniató y empezó a abusar de ella de una forma demencial. Fueron 4 horas de la más terrible tortura. Villavicencio se regocijaba introduciéndole objetos en sus partes íntimas, insultándola y escupiéndola. Sus manos llenas de sangre quedaron marcadas en distintas partes de la casa. Se dio hasta el gusto de levantarse de la cama y comer en medio de todo ese infierno. Y como si nada, después robó algunas cosas en el bolso de la mujer y escapó en su bicicleta. Y tras esos pasos, dejaba otra violación y un homicidio. Solo fue cuestión de horas hasta que los investigadores consiguieron la descripción del supuesto atacante. Fue gracias a una testigo que lo vio escapar. Eso terminó de poner en la mira al Negro Villa, porque conocían los antecedentes de violación que tenía. Así que la misma tarde en que unos periodistas lo bautizaron el loco del sifón, Eduardo Villavicencio caía preso. Y 11 días más tarde moría Francisco Quiroga, la primera víctima del ataque del 22 de enero. Con esto se consumaba el segundo asesinato y el loco del sifón era tristemente famoso. Ni siquiera mostró arrepentimiento ni negó sus crímenes en aquellos días. Su resentimiento no daba espacio para arrepentirse. Al tiempo vino el remordimiento, la soledad y su cargo de conciencia. Las largas jornadas bajo la sombra y la condena social eran su castigo. Fueron esos días en que a modo de martirio se lastimaba, como esa vez que se grabó una cruz en la frente con un hierro caliente. O se quemó el rostro buscando tal vez borrar su lado maligno y su propia desgracia. El jueves 22 de noviembre del 2001, el tribunal compuesto por los jueces Diego Román Molina, Raúl Iglesias y Arturo Beler Frau coincidió con el fiscal de Cámara
y lo condenaron a la reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Lo consideraban tan peligroso que lo mantuvieron esposado en todo el juicio y durante la lectura del veredicto. Y Villavicencio tuvo distintos estados de ánimo y vivió de todo estando en la cárcel, con otros asesinos y violadores. Tampoco faltaron las peleas. Dicen que protagonizó al menos 3 violentos incidentes contra otros internos. Y en uno de esos últimos episodios, le partió la cabeza con un hierro al reo Alfredo Galleguillo en julio del 2014. Era un tipo complicado. No era cualquier preso, sino un peligroso sujeto con una personalidad psicópata y, según los psicólogos, una marcada inestabilidad por su inmadurez afectiva y la sensación de abandono familiar que lo seguía persiguiendo y lo mortificaba como la soledad de su presidio. Los años igualmente lo fueron domando y, a fuerza de encierro, encontró alivio en la palabra de los hermanos de la iglesia evangélica. Logró terminar la escuela primaria y otro de sus refugios fueron las actividades manuales con la talla de madera. Y por primera vez en muchos años sintió que una mujer lo amaba como nunca antes lo habían hecho. Y lo que empezó como una amistad con la hermana de otro reo se convirtió en un noviazgo y luego consiguió que ella fuese su mujer. Y lo que empezó como una amistad con la hermana de otro reo se convirtió en un noviazgo. Y luego consiguió formar pareja con esa chica. De esa unión nació una niña que en sus primeros años supo visitar en más de una oportunidad a su padre privado de la libertad. Y puede que la paz haya llegado por fin a este hombre, que hoy tiene más de 40 años y parece redimirse del calvario que él mismo sembró por allá en 1999 y el 2000. Mientras tanto pasa sus días entre las rejas del pabellón 9, destinado a los agresores sexuales del sector 2 del penal de Chimbas, esperando las visitas de su mujer, su hija y sus padres, que reanudaron sus vínculos afectivos con él. No hace mucho tiempo, la jueza en ejecución Margarita Camus dijo en declaraciones públicas que el doble homicida y violador podría volver a la calle a partir del 2021 con salidas transitorias. Hay quienes dirán con razón que merece otra oportunidad por la vida que vivió y porque ya pagó sus deudas. Pero también es cierto que nadie podrá borrar el sufrimiento que causó a sus víctimas y a los que heredaron ese dolor. El tiempo dirá qué sucederá con él. Pero por ahora, Eduardo Villavicencio seguirá siendo para todos el loco del sifón.